qué tiene que ser emocional? Hermano, porque el mundo trabaja bajo lo emocional. Y lo emocional afecta el corazón. Por eso el corazón es peligroso, más que todas las cosas, engañoso. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja bajo lo emocional y usted necesita emocionalmente tener experiencias más grandes que las que le ofrece el mundo, para no querer vivir en el mundo. O sea que a la hora que usted le ofrezcan algo que lo emocione en el mundo, a usted eso no lo va a llenar, porque emocionalmente usted ha gustado la presencia del Señor. Emociones poderosas en él. Así es que si es emocional, claro que sí. Hermano, que eso es en la carne. Mucho cuidado, porque si quiere vaya a dejar el cuerpo durmiendo y vengas en el espíritu para el culto. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén, amén. Y hermano, la carne a veces no quiere, porque se fatiga. Pero póngale ganas y verá que la carne obedece. Amén. Sí, Señor, sí, Señor. Así es que si es en la carne, en el buen sentido de la palabra, tiene que ser en la carne. Hermano, dé un aplauso, pero no mueva las manos, en el espíritu, usted concentrado. ¿Qué está haciendo? Uno no sabe, está aguantando un cólico. No, estoy aplaudiendo con mi alma. No. Entonces, ¿sí ve? Que nosotros mismos afectamos lo que enseñamos. Y peleamos con lo que somos. Por eso el que dirige el culto se va a esforzar por motivar a la alabanza y la adoración, y siempre lo vamos a hacer, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Porque todo eso está dentro del paquete de lo humano. Usted está recibiendo bendición, la congregación, y le pasan el hermano apaga todo, y él llega y dice: hermano, siéntese que vamos a colectar la ofrenda. Se acabó todo. Le dan unas ganas como ni de ofrendar, no más por maldad. Entonces esto es serio, ¿sí ven? Dentro del contexto emocional está la alegría. Hay quienes piensan que reírse en el culto es pecado. Hermano, reírse es una bendición. No burlándose del predicador. Si se va a burlar de mí, búrlese cuando yo me vaya. Porque ojos que no ven, corazón que no siente, y con quién andas, diré quién eres. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Pero, o sea que sí es emocional. El culto es emocional. Tiene que ser emocional. Y si la palabra logra mover las emociones, hermano, como es de bueno usted sentado escuchando la palabra y llorando en la presencia del Señor, que usted siente como que una espada le penetra el alma. Tiene que ser emocional. Pero ¿será que nos quedamos solo con lo emocional? Porque le dicen: hermano, ¿cómo estuvo? No, hermano, eso estuvo pero bonito. Eso brincamos, danzamos, hablamos en lenguas. ¿Y de qué predicó el hermano? No, yo me acuerdo que el hermano en la mitad de la predicación pidió un tinto, pero eso estaba muy bueno. ¿Qué estaba bueno el tinto? Ah, no, yo no sé, como que el mensaje. ¿De qué predicó? No me acuerdo. Quiere decir que no le afectó el intelecto. Usted no aprendió nada. Las situaciones de la vida le van a traer a usted pruebas, circunstancias, dificultades. Y cuando usted tenga pruebas, usted no va a enfrentar el mundo emocionalmente. Usted lo va a enfrentar con la palabra, con lo que usted conozca de Dios. Amén, sí, Señor. Porque en el momento que vengan las dificultades, usted no va a querer ni brincar, ni cantar, ni hablar en lenguas. Usted lo que va a querer es morirse a veces.
Y el pastor ahorita decía, a veces estamos arriba, otras veces por allá y otras veces muy abajo. Y usted ve a Elías en el monte burlándose de los profetas de Baal, y al otro día huyendo porque Jezabel le mandó unos tipos en moto para matarlo. Por allá escondido en una cueva diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Eso es el hombre. Amén, sí, Señor. Así es que en ese momento usted no necesita tanto lo emocional, sino conocimiento de la palabra. Amén, amén. Y la palabra le da fe para enfrentar la vida. Y tercero, debe afectar el carácter, porque el carácter es lo que forma su vida, su personalidad. Y usted con un carácter firme, cuando lo inviten a pecar, usted tendrá la autoridad de decir, no, yo soy cristiano. Porque cuando hay un carácter muy endeble, sí, endeble, sí, está bien. Es endeble. Yo sí decía que había algo malo ahí. Por eso pregunté. Algo malo tiene que pasar. Bendito el Señor. Endeble. ¿Y yo cómo fue que dije? ¿Cómo fue la palabra que aprendimos ayer? ¿Cómo fue? Bendito el Señor. Anoche no dormí pensando en eso. No soy capaz ni de decir tampoco. Ahora hago una plana de eso. Bueno, si su carácter es afectado, usted no va a ser endeble, sino que usted va a ser cristiano en el culto, cristiano en la casa, cristiano en el colegio, donde esté. Joven o anciano, usted es cristiano. No importa si lo están buscando de 3 agencias, Funeraria Los Olivos, Prados de Paz, Sacrosanto, no importa, usted es cristiano. Si está empezando a vivir o empezando a morir, usted es cristiano. Porque lo ha afectado realmente la palabra. Estos programas se hacen y se busca un espacio diferente para que la palabra y lo que se hace pueda cumplir el propósito, para que usted pueda gritar y desahogarse emocionalmente como no lo ha hecho, porque el culto tiene un espacio diferente en la congregación, en la ciudad, en el pueblo. Por eso aquí usted desahoga sus emociones. A la palabra hay que darle espacio, y hay que darle espacio al conocimiento, y por eso tiene una connotación de conferencia, aunque yo no soy conferencista. Sí predico larguito, pero no conferenceo. Listo. Ahora sí, después de ese largo discurso, se me olvidó lo que iba a predicar. Vamos a leer la Biblia, primer libro de Samuel, el capítulo 16, el verso 13. Si quieren allí sentados pueden leer, ustedes han estado de pie. Lo que sí le pido es que me lea con atención, y los que no tienen dónde leer, saquen su santo celular. Bueno, primer libro de Samuel, el capítulo 16, el verso 13 al 14. Saque el tablet, el celular, el libro, lo que sea, donde lea la Biblia. El primero que escribió la Biblia en tablet fue el Señor, por si no lo sabía, y el primero que leyó en tablet fue Moisés. Así es que la primera Biblia digital la escribió el Señor, con los 10 mandamientos, ¿no? Ya la Biblia y verá. Bueno, sí se pegaba un poquito, porque cuando eso no tenía tantas gigas de RAM y eso. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, está hablando de David, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El verso 14 dice algo: el Espíritu de Jehová, ¿qué? Se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo delante o de parte de Jehová. Entonces mire que en el texto 13 dice: el Espíritu de Jehová vino sobre David, y en el verso 14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Dos cosas:
que le pueden suceder a usted el día de hoy o en cualquier momento de su vida. O viene el Espíritu de Dios sobre usted, o se aparta el Espíritu de Dios de su vida. ¿Cómo se llamaba el papá de Saúl? Cis. Bueno, Cis o no. Cis. ¿Cómo era Saúl aparentemente? Un tipo alto, acuerpado. ¿Era pintoso o no? A ver, los hermanos de la parte de atrás me preocupan. Yo veo a alguno que medio pestañea y yo no como ninguna. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo yo me voy. Si usted no me queda queriendo, no me importa, yo me voy. Ahí yo le hago el chicharrón al pastor. Así es que si tiene sueño, pellizquese. Ya empezaron tan ligero con el sueño. No, hermano, me extraña. Un tipo lleno de vida, de energía. Lleno. No, tranquilo viejo, que el Señor tiene una triple unción para usted. Seguimos aquí. No le hagan bullying al alemán. Seguimos aquí. Ellos fueron los que empezaron, yo no tengo nada que ver ahí. Ellos me invitaron a predicar y ellos me dieron lugar a eso. A poner cuidado porque allí es donde se forma el desorden siempre. Yo tengo todo analizado ya desde ayer. ¿El papá de quién? De Saúl. Se llamaba Cis. Saúl era, ¿cómo era él? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que era cómo? No, la Biblia utiliza una palabra, era cómo. No era hermoso. Lo que pasa es que no, decir que ese hombre era hermoso se oye muy raro, como muy Ricky Martiniano, algo así, muy Juan Gabriel, no me gusta. Pero Saúl sí era. Saúl era hermoso, ese hombre era hermoso. Bendito el Señor. Si no se oye raro, nuestra cultura no permite eso. Y menos hoy en día que eso toma. Uy, el Señor nos ayude. Ponga pues cuidado. Ese hombre era hermoso según la Biblia. Era más alto que todo el pueblo. O sea que cuando se paraba en medio de la multitud, sobresalía, y no solamente eso, sino que era bien pintoso. Era de la familia de Matri, de la tribu ¿de quién? Son 12, diga hasta que le pegue. De Benjamín, listo. Gracias, hermano, a usted. Era de la tribu de Benjamín. Así se le perdieron unas asnas. ¿Cuántas se le perdieron? Eran 2. Usted no me confunda. Eso va pasando por ahí con esa seguridad. Yo dije, no, qué vergüenza con este tipo. Para luego decir, ay, yo ahorita no sé. Se le perdieron las asnas. Se le perdieron las asnas a Cis y le dijo a Saúl que fuera a buscarlas, y Saúl llamó a uno de sus criados y fue a hacer el trabajo. Anduvo de un lugar a otro buscando las asnas, y anduvo por varios terrenos, anduvieron harto, hasta que Saúl dijo, mi padre ya ha perdido la preocupación por las asnas y ahora debe estar preocupado por nosotros, volvámonos. Pero ustedes saben que el pueblo
cuando Samuel era el profeta del pueblo, el pueblo pidió rey a Dios, lo cual también estuvo mal del pueblo porque su rey era Dios. A Samuel no le gustó cuando el pueblo pidió rey, pero Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino que me desecharon a mí. Así entonces, Dios decidió ungir por rey de Israel a Saúl, el hijo de Cis, de la tribu de Matri. Aquel hombre lo pidió el pueblo, o sea que Saúl vino por voluntad ¿de quién? Del hombre o del pueblo. Y de alguna manera el ministerio de Saúl representa la voluntad humana, pero nunca dice la Biblia que Dios no haya estado con Saúl, ni que Dios no lo haya bendecido. Saúl decidió en su momento flaquear, y sí quiero que tenga eso en cuenta, pero en un término teológico general, Saúl representa la voluntad del pueblo, lo que el pueblo pide. El pueblo pidió rey y Dios les dio a Saúl, un hombre aparentemente mejor que el pueblo, mejor que los demás, alto, sobresaliente, aparente. Aquel hombre, luego de su encuentro con Samuel, en el primer libro de Samuel, el capítulo 10, el verso 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, ¿tomó qué? Diga, redoma. ¿Qué es una redoma? Un recipiente. ¿Cómo es un recipiente? ¿Hecho de qué? ¿De barro o de vidrio? Creo que también se hacía de madera. ¿Cómo eran las características de la redoma al mirarla? Era una vasija que en la parte de abajo era amplia y se iba estrechando en la boca como una especie de jarrón. La redoma, lógicamente, debía ser hecha por las manos humanas. La redoma no era algo natural, algo que nacía en la naturaleza, sino que fue hecho con las manos humanas, como lo es esta taza, donde está el preciado líquido que yo estoy tomando. Así era una redoma, hecha por manos humanas. Saúl fue pedido por voluntad del pueblo, y la redoma donde se depositó el aceite fue hecha también entonces por manos humanas. Eso es lo que la Biblia dice, que Samuel tomó una redoma de aceite. El aceite, usted sabe que el aceite tenía una composición especial de parte de Dios y no podía ser usada como perfume del cotidiano vivir, sino solamente para el propósito de los asuntos santos o divinos. La derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es verdad que él venía bajo el llamado del pueblo, pero el que lo ungió fue Dios. La Biblia dice que entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Dios estaba respaldando en su momento la unción que venía sobre Saúl. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando la unción viene sobre la vida de alguien, lo tiene que afectar. Es muy extraño que usted hable en lenguas por el Espíritu Santo y usted no cambie su forma de vivir. Hermano, vea, uno tiene una personalidad, un carácter, una forma. Y Dios usa eso. Como usted era, esa forma. Si usted, cuando era inconverso, usted era una persona animada para lo que fuera, pero era animado, tenía esa voluntad de dirigir. Dios eso no se lo cambia a usted, sino que en el Evangelio Dios toma eso para que usted le sirva al Señor. Usted mira eso en la vida de Pedro, en la vida de Moisés, en la vida de Pablo. Así entonces esas cosas se direccionan hacia la voluntad del Señor, pero hay otras cosas que son pecado, malas. Y si usted ha sido ungido, usted tiene que ser diferente. Por eso a veces sucede el reclamo, que en su contexto hay razón. Hermano, yo lo vi brincando, danzando. ¿Qué le pasó? ¿Por qué después del campamento fue y se cortó las venas? ¿Ha estado pasando eso
eso constantemente en los campamentos distritales y locales, hermanos. Estaba predicando en un campamento y a los pocos días un joven se ahorcó. Y durante la predicación estuvimos hablando sobre lo que estaba pasando en la juventud, que hay páginas donde se enseña hasta cortarse las venas. Y ya muchos hermanos quieren ser emo. Aunque ya la cultura emo está un poquito parada, y hermanos así afligidos, atormentados. Eso es un demonio. Eso es un demonio. Usted debe estar contento, feliz, dichoso, porque usted es un hijo de Dios. Aleluya. Así entonces, hay una demanda. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en el campamento? ¿Qué pasó en el programa? Por eso, la introducción que hice ahorita, hermano, usted tiene que ser afectado completamente para que esto tenga un propósito. Usted no está perdiendo su dinero, usted hizo una inversión. Usted sacrificó su tiempo, otros sacrificaron trabajo, días de trabajo, otros van a tener, no solamente pagaron el campamento, sino que van a tener descuentos en sus ingresos laborales. Y están aquí porque desean algo grande. Y eso grande lo tiene Dios para todos nosotros. Aleluya. Así entonces, claro que Saúl sí fue ungido. El Espíritu de Dios vino sobre él, como ha venido sobre nosotros. Y le dijo a Samuel: cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Estaba Dios con Saúl, sí o no? Claro que sí. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti, para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, se lo mudó. Amén. Se lo cambió en otro. Aleluya. Amén. Aleluya. Y todas las señales de las cuales le había hablado Samuel vinieron sobre Saúl aquel día. Cuando Samuel presentó a Saúl delante del pueblo, iba a presentar al rey. Saúl, como lo hizo desde el principio, se notó o se dejó ver como una persona humilde, una persona sencilla. Samuel decía: ¿no es mi familia la más pequeña de todas las tribus de Benjamín? Y no es la tribu a la que yo pertenezco la más pequeña. Mi familia es la más pequeña de Benjamín. Y Benjamín es la tribu más pequeña de Israel. ¿Por qué se me da esto a mí? Se mostró pequeño, humilde al principio. Cuando Samuel lo va a presentar, y Samuel dice: he ahí tu rey. El rey por ningún lado. Saúl estaba avergonzado, por allá escondido, detrás del bagaje, tenía miedo, porque era una responsabilidad muy grande. Y tuvieron que orar, a ver de qué familia pertenecía, que Dios les mostrara. Y al último Dios dijo: está detrás del bagaje. Y lo sacaron al pueblo y algunos lo criticaron, pero Dios estaba con Saúl y empezó a bendecirlo y a darle victorias. Pero usted nota la vida de Saúl, y cuando Saúl empieza a hacerse grandecito, no literalmente porque él ya era grandecito, empieza a hacerse grandecito, ya Saúl empieza a hacer cosas que a él no le correspondía hacer. Y hermano, mucho cuidado, jóvenes de la iglesia, porque usted puede ser mejor predicador que su pastor, y un pastor que tenga mejores predicadores que él es una gran bendición. Hermano, que un hermano predique más que uno, eso es una bendición muy grande. Hay que darle la oportunidad, y cuando lo inviten a uno, hay que decir: hermano, yo no puedo ir, pero aquí tengo un hermano que predica más que yo, invítelo a él, que Dios lo usa. ¡Qué honor tan grande! ¡Claro que sí! Pero cuando Dios lo esté usando, que usted sea grandecito,
Usted no puede meterse en cosas que Dios no lo ha mandado. Usted no es el pastor. Usted no está por encima del pastor. Y usted no puede empezar a dividir la iglesia o a decir aquí se hace lo que yo diga. No, entre más alto lo ponga el Señor, más bajito esté. Oiga, yo sé el secreto para no caer. El secreto para no caer es estar caído. El que está en el suelo no lo tumba nadie. Por mucho que quieran, si está ya caído, no lo tumba nadie. Manténgase caído a los pies del Señor. Vente lo que vente, quiera lo tumbar, lo que lo quiera tumbar. Usted ya está caído a los pies del Señor. Y el que está caído a los pies del Señor está en pie frente a las circunstancias de esta vida, frente a los demonios, frente al diablo, frente a lo que se venga, porque esa autoridad la da el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hermano, vea, aquí hay líderes que yo miro toda la organización del campamento, todo. Yo nunca he tenido el perfil para organizar eventos, nunca. Desde que estaba en la congregación era presidente de jóvenes. Los que se movían eran los muchachos compañeros de trabajo. Promovía el programa, pero ahí mismo salía el ministerio de la delegación. Porque tenía unas fichas, hermano, que para mover eventos, y hacíamos eventos. Pero había otros que no se les podía meter el micrófono. Entonces, si ve que todo el mundo tiene. Y aquí hay líderes de jóvenes que yo no les sirvo para limpiarle los zapatos. Pero usted tiene una posición y yo tengo una posición. Y usted tiene que respetar eso. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? Saúl fue ungido rey, pero Saúl se metió a hacer cosas que le pertenecían al sacerdote. Y quiso ofrecer sacrificio y Dios empezó entonces a desecharlo. Lo mandó por allá a matar un poco de gente y no los mató. Sacó lo mejor de las ovejas, dejó vivo al rey Agag. Lo cierto del caso es que Saúl terminó desechado para que no fuera más rey sobre Israel. Y dice la Biblia que Dios miró un muchacho conforme a su corazón. Y a ese muchacho conforme al corazón de Dios, a ese que Dios quiere ungir, es al que yo me quiero dirigir también el día de hoy. Dios le dijo a Samuel que se fuera para la casa de ¿quién? De Isaí. Isaí tenía ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tenía Isaí? Mientras usted piensa, me tomo un tinto. Tenía como 8. Tenía 8. Gracias, hermana, a usted. Isaí tenía 8 hijos. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, le declaró que iba a ungir a uno de sus hijos como rey de Israel. Ya conocían la apariencia del primer rey, hermoso, más alto que todo el pueblo, y ellos pensaron que ese era el perfil que Dios veía, la apariencia. Pensaron que ese era el perfil. Isaí tenía 3 hijos que iban a la guerra, aunque después usted los ve a todos peleando con David, pero en ese momento usted ve 3 que van a la guerra, que son hombres de guerra, valientes, altos, aparentes. El primero se llama Eliab. Así entonces Isaí trajo a Eliab y lo puso delante de Samuel. Y cuando Samuel vio a Eliab, dijo: ciertamente aquí está el ungido de Jehová. Samuel se equivocó, el hombre de Dios se equivocó, porque el pastor se puede equivocar, el hombre de Dios se puede equivocar, pero Dios no se equivoca contigo. Así entonces vino Eliab y Samuel dijo: este es el ungido. Pero el Señor le dijo a Eliab: no mire su parecer, no mire lo alto, lo grande de su estatura, porque los hombres juzgan las apariencias, pero
algo ha mirado Dios en tu vida, es tu corazón. Lo que tú deseas, lo que tú quieres, tus anhelos. Y aquí hay gente que verdaderamente su deseo es servir a Dios. Amén, amén, amén. Y serle fiel a Dios. Así entonces, el Señor dijo, yo lo desecho. ¿A quién trajo entonces Isaí? Trajo a su segundo hijo llamado Sama. Sama o Samá. Bueno, yo lo he pronunciado Sama siempre. Después me dicen si me equivoqué. Trae su segundo hijo y dice, o el segundo era Aminadab. Aminadab, sí señor. Aminadab tampoco. Luego trajeron a Sama y dijo el Señor, tampoco ese es. Luego trajeron los otros 4 y Dios dijo, ninguno de estos. Están todos los hijos de Isaí allí de pie y Dios no ha dado autorización para ungir a alguno de ellos como rey de Israel. Así entonces Samuel, me lo imagino preocupado o desconectado de Dios, o pensando, ¿será que Dios me dijo y me equivoqué? No he oído la voz de Dios. Hizo una pregunta como ilógica a Isaí. ¿Acaso queda aún otro hijo tuyo que no haya venido? Quedaba otro. ¿Usted no ha pensado por qué no llamaron a David? ¿Por qué no lo llamó su padre? Si mandaron a traer a los hijos de Isaí, ¿por qué no vino David? Algunos han dicho que era una cana al aire. Y han querido interpretar de allí el Salmo 51, pero yo en esa camisa de 11 varas no me meto. Porque esos son pensamientos teológicos. Pero no hay una prueba bíblica contundente para afirmarlo. La pregunta es, ¿por qué no llamaron a David? ¿Por qué? Yo he pensado, ¿cómo va a ser ese muchacho el rey? Si ese es el pastor de ovejas, es un muchachito. Él no sabe de guerra, no sabe pelear. El rey va a la batalla, ese muchacho cuida ovejas. ¿Cómo va a llevar el pueblo a pelear? No sirve para eso, no tiene talento. Por allá lo vemos como que toca un instrumento, y por allá lo vemos hablando solo. Lo que ellos no sabían es que cuando lo veían hablando solo, él estaba diciendo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre. Dulce cantor de Israel. Para su padre no valía, para sus hermanos no valía, porque más adelante lo vemos criticándolo, diciéndole que él salió a investigar, a chismosear la batalla. No lo aprecian sus hermanos, no lo aprecia su padre. Samuel nunca lo había visto. Huele a estiércol de oveja, huele a sudor del campo, huele a campesino, huele mal, no huele bien. Da vergüenza traerlo para sentarlo a la mesa, pero Samuel dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no haya venido. Aleluya, aleluya. Hay gente aquí que no aparenta nada, que parece que no sirvieran. Pero Dios hoy te va a ungir para que hagas cosas grandes. Dios te va a ungir el día de hoy para que hagas cosas. Cuando yo me convertí al Señor, hermano, mi anhelo, mi gran anhelo, yo le voy a contar. Mi más grande sueño en el Señor, hablando aquí del servicio terrenal,
Porque nuestra ciudadanía está en el cielo y esa es la meta. Pero hablando aquí, mi más grande anhelo en el servicio fue ser un predicador del Evangelio. Y desde que yo me convertí, yo miraba al predicador, los movimientos, todo lo que hacía. Todo lo que hacía, me daban los bolsillos, olvida saca, olvida mete, olvida saca, yo qué buscar allí. La unción se le va, vuelve, ¿qué será? Empecé a estudiar homilética, todo el arte de la predicación. Dije yo, esos son los nervios. Cada uno tiene sus mañitas por ahí. Yo adquirí un vicio y recostaba en el púlpito, no lo he dejado. Dentro de la homilética dice, no se recueste en el púlpito, que eso es muy feo, no manotee, yo manoteo, me recuesto en el púlpito. Uno tiene sus mañas, sigo aquí. Pero yo anhelaba ser un predicador. Y cuando hacían un programa en la congregación, un evento, invitaban a un predicador, yo pasaba llorando al altar y yo le decía, Señor, yo quiero predicar el Evangelio, yo no sé hablar. Hermano, yo soy ordinario para hablar, pero cuando eso era súper ordinario, tenía poderes en lo ordinario. Decía unas cosas, hermano. Una vez me escuché predicar un mensaje, yo no fui capaz de escucharme predicar. Hermano, que un mensaje que le grabamos por ahí, que escúchelo, no escuche usted. Yo no soy capaz de escucharme predicar. Que yo digo, ¿y cómo sí que yo dije eso? Uy, eso no es así. No soy capaz, no me soporto. No, de verdad no me soporto. Yo digo, bendito el Señor, ¿quién es ese? Bueno, yo, un predicador. Señor, úsame. Por favor, úsame, yo quiero ser un predicador. El Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Al poco tiempo de ser bautizado, empecé a danzar la presencia del Señor. Y mi oración cada vez se hacía más fuerte porque yo quería ser un predicador. Pero yo no entendía que yo ya era un predicador. Porque yo era uno de los hermanos en la congregación que estaba constantemente en el evangelismo, llevando el evangelio aquí y allá. Y a quienes quieren ser grandes predicadores, pero detrás de un púlpito. Pero no salen a un evangelismo, no visitan una familia, no hay una refan. Mi sueño se expandía. Una vez estaba en una confraternidad en Cuba y el hermano Rubiel Tavares llegó a predicar al culto a las 2 de la tarde y dijo: hermanos, discúlpenme que llegué un poquito tarde, que estaba predicando a las 10 de la mañana en tal lugar y terminé allá y me vine corriendo y tengo que terminar acá para irme a predicar a Armenia. Y esas palabras del hermano Rubiel me conmovieron y yo decía: uy, ¿cómo será eso? Qué emocionante uno tener que salir corriendo de un lugar a predicar a otro. Yo decía: yo me muero. Y yo me imaginaba corriendo de un lugar a otro a predicar y yo decía: ¡es mi sueño! Cuando decían que, uy, Juliano, ¿qué campamento en tal parte? Yo decía: bueno, predicando en un campamento. No, eso es para gente grande. No, pero ¿quién no va a invitar a uno? Si eso no invitan sino pastores. Y yo no quiero ser pastor, porque yo no quería ser pastor. Alguno dirá: ni me cuenta de todos los pastores. Pero yo no quería ser pastor. No quería ser pastor. Y cuando más me identifiqué con el pastor en la congregación, en la junta local, en todo, más se avivó mi deseo de no ser pastor. Claro, yo dije: no, los chicharrones, que los coma otro. Que los coma otro. Pero hermano, ¿sabe cómo prediqué yo la primera vez en la congregación? El pastor encargó a unos hermanos del culto y no pudieron llegar. Y esos hermanos, del desespero, llamaron al hermano mío y le dijeron: les va a tocar que se encarguen del culto. Entonces mi hermano, como fue el que recibió la noticia, él llegó y me dijo: que nos encarguemos del culto. Entonces eso está cuadrado, que yo dirijo y usted predica.
un martes, el culto del pastor. Yo sabía que el pastor ese papayazo no me lo daba, pero Dios sí. Y yo como 3 días antes estaba orando y llorando, hice mi primer bosquejito ahí ordinario porque tampoco aprendí a trazar bien la palabra. Es ordinario del todo, en serio. Y yo no aprendí a hacer bien un bosquejo, no aprendí, ya me muero así según veo. Pero usted sí trace bien la palabra, o sea, ordinario para predicar. Anoté ahí unas noticas en una hoja y llorando le dije: Señor, si usted algún día necesita este mensaje, llámeme que yo lo predico. Le dije al Señor. Como a los 2 días estoy yo allá, mi mero temblor. Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esa bondad, porque de otra manera tú también serás cortado. Yo prediqué ese mensaje, al tiempo me di cuenta que todo lo que dije no era así. Pero Dios me usó. Claro, yo prediqué eso fuera de contexto. Yo que iba a saber de que Israel, que el olivo silvestre, que yo que iba a saber eso. Nada de eso. Yo le eché mano a las tajadas y al pedazo de carne y vámonos. Hermano, y prediqué un sermón y Dios me usó. La iglesia recibiendo bendición, los hermanos llorando. Al otro día, cuando me desperté y me acordé que había predicado, y me puse a llorar y dije: Señor, muchas gracias, yo quiero ser un predicador. Iba por la calle y me encontraba con un anciano de la congregación y me abrazaban y me decían: hermano, el uso del Señor, qué bendición, Dios me habló. Y yo contento. Los primeros días yo no sabía cómo manejar eso. Cuando se acercaban los hermanos a felicitarme, yo no sabía qué hacer. No sabía qué responder, qué decirle. Porque me incomodaba. Porque yo pensaba, muy equivocado uno pues de lo que también le habían enseñado. Pero ya con el tiempo aprendí. Si a usted se acercan a felicitarlo, eso está bien. No tiene nada de malo. Hermano, ¿cómo te usó Dios? Muchachos, ¿cómo les ha ido de bien en el campamento? Los felicitamos. Esto está bien, que lo feliciten. Pero usted, ¿qué debe hacer luego? En la soledad, cuando nadie lo esté viendo, postrarse y decirle: gracias, Señor, por haberme tenido en cuenta para hacer algo para la gloria de tu santo nombre. ¡Aleluya! Hermano, yo no servía realmente. Realmente no. El más ordinario de todos. Una vez hicimos un culto misionero y la congregación íbamos a ir a otra iglesia y el pastor me dijo: desde que salimos, usted predica ya. Hermano, imagínense la alegría mía, yo ir con el pastor y que el pastor me diga: usted predica ya en el culto misionero, un culto de jóvenes de mitad de año. Y yo con mi corbatica, todo contento ahí, todo preocupado, las manos sudando, deseos de correr al baño cada rato. Hermano, le da de todo. Hay gente que cuando van a orar por ellos, porque van a orar, se desaparecen. Una hermana se desapareció. Vamos a orar por la hermana Julana. Cerraron los ojos y ella no volvió. Otro tomó el micrófono y miró a la gente y dijo: eso está muy duro. Y ya se fue el mensaje. Hermano, yo voy con todas esas emociones, pero yo voy contento. Y entonces el pastor me dice: suba aquí. Hermano, y subirme al altar con el pastor y arrodillarme. Y yo estaba diciendo: Señor, gracias, Señor, úsame, pensando en el mensaje. Y yo ahora digo así, y en tal momento los hermanos reciben bendición. Y bueno, una película, pero impresionante. Cuando el pastor de la congregación le dice a mi pastor, le dice: hermano, de todo usted predica, ¿cierto? Y el hermano le dice: no, yo no voy a predicar, va a predicar el hermano. Y yo ahí agachado oyéndolos hablar a un lado mío. Y el pastor le dice: ¿usted cómo se le ocurre que va a poner a predicar ese hermanito, ese muchacho? Predique usted, que usted es el pastor.
Y eran discutiendo ahí, y yo ahí agachado, ya dejé de orar para escuchar lo que hablaban ellos. Entonces llegó un momento en que a mí se me subió el apellido. Y en mi mente me alcancé a parar de ahí y decirle, sí hermano, predique usted a la final. Porque uno viene del mundo de unos peleón, donde a uno le preguntan qué y uno qué. Donde uno pelea dando una razón. Y que otro venga a hablar de uno al lado de uno. Hermano, el apellido mío estaba ahí involucrando. Y en mi mente me alcancé a levantar de ahí. Pero hermano, mi deseo de predicar era más grande que mi apellido. Y de servir al Señor. Puede que para otros no signifique nada. Pero yo estoy hablando de mi sueño en el Señor, ser un predicador. Y para mí significa mucho. Usted cree, hermano, estar aquí, para mí significa todo lo que usted se pueda imaginar. Y hermano, ese día entonces yo le dije al Señor, Señor, déjeme predicar a mí. Déjeme predicar a mí, aquí tengo el mensaje, y me puse a llorar. ¿Alguien dirá, ¿se mantiene llorando? Sí. Puse a llorar en la presencia del Señor. Déjeme predicar a mí. Ellos terminaron de discutir y me pasaron a predicar ese día, y Dios mío, solo. Cuando iba a salir al ministerio nos despidieron de la congregación. Me disculpa el pastor, los hermanos, si de pronto alguno me entiende mal lo que voy a decir. Pero ya nos habían despedido de la congregación. Ya habíamos llorado, nos habían dado regalos, íbamos para un lugar. Pero un hermano que era directivo, que ya no está en el ministerio, se levantó y nos pisoteó de alguna manera y no salimos al ministerio. Y entonces yo me apoderé más de mi pensamiento y yo decía, es que yo tampoco he querido ser pastor. Yo dije que sí porque me da miedo no hacer la voluntad de Dios. Y entonces desde ese día decidí, yo no quiero saber nada de ministerio. Le dije al Señor, déjeme predicar, déjeme ganar uno más, déjeme traer uno más a la iglesia, déjeme llegar a una casa, a una familia y hablarles que hay un Salvador. Porque hay quienes buscan el aplauso, la fama. Hermano, fue pasando el tiempo. Como a los 8 años después de todo ese suceso y de una cantidad de cosas, el hermano que me había postulado al ministerio, que me había despedido siendo directivo, me llama y me dice, hermano Gerardo, usted aparece aquí como uno de los primeros postulados en el distrito para salir al ministerio. Llámeme esta semana porque los directivos vamos a hacer un trabajo. Y sabe yo que le respondí al hermano, a un directivo, que fue mi pastor y a quien respeto mucho y he respetado. Le respondí, hermano, hágame un favor. Si yo aparezco en una lista, por favor bórreme, que yo no quiero saber nada, absolutamente nada de eso. Si quiere llame a mi pastor, pregúntele por mí. Yo le estoy sirviendo al Señor aquí en la iglesia y estoy trabajando. Y hermano, yo descansé porque dije, me quité un peso de encima. Un poco de gente llorando, queriendo salir al ministerio, y un baboso por allá diciendo que lo borren, que él no quiere saber nada. Pero una cosa es lo que piensa el hombre. ¡Aleluya! Y otra cosa es lo que Dios quiere hacer con la vida de alguien. Hermano, Dios puede ungir a alguien hoy aquí para que haga algo. Así es, así es. Alabado sea el nombre de Jesús. Estando sentado en mi casa un día, estudiando unos módulos del instituto, estaba estudiando sobre homilética.
mientras estudiaba, leí un texto donde Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando yo leí ahí, cumple tu ministerio, yo sentí que sobre mí se derramó algo diferente, que yo nunca en mi vida había sentido, yo no había experimentado. Y estando solo en mi casa por primera vez, pensé en ser pastor de la iglesia. Y caí allí postrado y le dije: Señor, usted sabe que yo no soy pastor, tampoco puedo ser pastor. Mire lo que dije, lo que ha pasado, pero por favor déjeme predicar el evangelio. Ahí está la gente, ahí están las familias, déjeme ir por alguien para ganarlo para ti. Me levanté de esa oración, yo era líder de evangelismo en la congregación. Abrimos lugares de predicación aquella vez, y de ese día hay gente en la iglesia sirviendo al Señor. Ese día que Dios me llamó, Dios mudó mi corazón. Y cuando Dios hubo mudado mi corazón, pasó una semana, 2 semanas, y me llamó nuevamente el directivo y me dijo: hermano Gerardo, yo sé que usted me dijo que no quiere saber nada del ministerio. Yo sé lo que a usted le ha pasado, pero hermano, usted debe estar sirviéndole al Señor. Y mientras él me hablaba, yo tenía un taco en la garganta. No le dije lo que a mí me había pasado. Y me dijo, hermano, espere que lo vamos a llamar. Lo cierto es que en contra de todo pronóstico, mi esposa menos quería salir al ministerio. En contra de todo, a los 15 días, estaba postrado en San Clemente, Risaralda, allí, juntamente con los directivos, y un grupo de pastores estaban imponiendo sus manos sobre mí, porque había salido al ministerio, y ahora hago lo que más me gusta hacer en la vida: predicar el evangelio de Jesucristo, el Dios de los cielos. Pastor que está aquí, pastor de esta congregación, como pastor entendemos que el pastor, aunque es un ser humano que tiene que luchar con sus propias pasiones, con sus dificultades, que tiene que vivir humillado, que él tiene problemas en el pensamiento, porque toda la responsabilidad de la congregación está sobre él. También entendemos que el pastor ha sido ungido con el Espíritu Santo para ungir también a otros, y Dios me ha traído a este campamento para ungir a alguien, para que haga cosas grandes. Oh, yo sé que Dios te ha ungido para lo eterno, pero que ha sido llamado para lo eterno, tiene que afectar a otros también con cosas eternas. ¡Aleluya! Aleluya, gloria a Dios. Cuando David viene, Samuel lo mira, un joven rubio, ¿cómo va a ser ese el ungido? Pero Samuel tomó el cuerno del aceite. No se olvide que Saúl fue ungido con una redoma, pero David no.
David fue ungido con un cuerno. Y para que haya un cuerno, tiene que haber sacrificio. Para que haya un cuerno, tiene que haber derramamiento de sangre. Te pueden ungir con redoma. Dios va a estar contigo. Porque ven en ti una habilidad humana, unos talentos. Te pueden ungir con redoma. Y te pueden dar un título. Pero si la unción, si eres ungido con cuerno, va a ser diferente. Porque cuando a alguno le ha costado, cuando hubo sacrificio, cuando hubo lágrimas, cuando sabes lo que has peleado para estar en el lugar donde estás, y les decía ahorita, líderes, pastor, hermanos, somos el cuerpo de Jesús. Y estas manos son las manos de Jesús, son de Él. Pastor, tus manos son las manos de Jesús. Y cuando impones tus manos, son las manos de Jesús sobre la vida de alguien. Y la vida de este pastor ha tenido sacrificio, ha costado. Así es que sabemos que hoy hay autoridad aquí para ungir a alguien, para que haga cosas muy grandes, muy grandes. Quisiera que el llamamiento especial fuera para todos, ciertamente lo es. Pero Dios mira el corazón. Y aquí hay gente que en su corazón realmente le quiere servir al Señor. Y yo voy a leer el texto de la Biblia. La palabra que dice el Señor. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque ese es. Cuando yo diga este es, si usted siente que usted es el hombre, la mujer que Dios quiere ungir, usted va a venir en su sencillez para que el ministro ore por ti, ponga sus manos sobre ti, porque te vamos a ungir. Pero si sientes que Dios te va a usar,